Nunca imaginé que volvería a ver a Iñaki con esa cara. Lo vi desde la ventana, parado frente al portón con la mochila colgada al hombro, mojado por la llovizna fina de otoño y con esa mirada apagada que no recordaba desde su adolescencia. No tocó el timbre de inmediato. Solo se quedó ahí, como si dudara que aún tuviera derecho a entrar. Fui yo quien abrió primero. ¿Puedo pasar?, me dijo apenas levantando la vista. Le preparé un té de boldo, el que siempre tomaba cuando le dolía el estómago de los nervios. Se sentó en la misma silla de la cocina donde se sentaba de niño, balanceando una pierna. No habló por varios minutos. Solo después de un largo sorbo de té, dijo sin mirarme: me recortaron las horas otra vez. El contrato se acaba este mes y no sé qué hacer. No me pidió nada, como siempre. Nunca ha sido de los que piden. Pero yo sabía lo que venía detrás de esas palabras. El cansancio le colgaba de los hombros. Su orgullo, que siempre fue delgado como papel, apenas lo sostenía. Quédate con la casa, le dije sin rodeos. Frunció el ceño, incómodo. Negó con la cabeza como si yo estuviera bromeando. No puedo hacer eso. Es tu casa, mamá. Fue tu casa primero. Es donde creciste. Yo ya no necesito tanto espacio. Además, estoy cerca del hospital allá en el centro. Me acomoda más. Quiso discutir, pero lo detuve con la mirada. Le puse las llaves en la palma. Se quedaron calientes entre nuestros dedos. No le pedí nada a cambio. No puse plazos. Solo dije lo que él necesitaba oír para no sentirse una carga. No es caridad. Es familia. Se quedó mirando las llaves como si fueran una decisión irreversible. Al final, las guardó sin decir palabra. 3 semanas después, me mudé a un pequeño departamento en Ñuñoa, de una recámara, con paredes que aún olían a pintura y una vista modesta a la copa de un jacarandá. Me convencí de que había hecho lo correcto. Él necesitaba reconstruirse, y esa casa era el mejor lugar para empezar. Todo estuvo en calma por un tiempo. Hasta que me llamó, emocionado, para decirme que había conocido a alguien. La primera vez que escuché su nombre fue en una llamada de domingo. Iñaki sonaba más ligero, como si hubiera dormido por fin una noche completa. Se llama Renata, me dijo. Es chef. Tiene un estudio de cocina saludable en Providencia. Te va a caer bien, mamá. Dijo mi nombre con una calidez que hacía semanas no escuchaba, así que respondí con lo único que me pareció correcto: cuando quieran venir a tomar once, aquí estaré. Pero no vinieron. En cambio, la siguiente semana, Iñaki me invitó a cenar en la casa. Renata quiere ser la anfitriona, me explicó. Noté cómo usó ese verbo, con un dejo de entusiasmo y nerviosismo. Acepté, aunque el nudo en el estómago apareció sin que lo invitara. Llegué puntual, como siempre. El timbre sonó más agudo de lo que recordaba, y el tapete que mi madre había bordado con sus iniciales ya no estaba. Lo habían reemplazado por uno moderno, con una frase en inglés y letras doradas: Good vibes only. Cuando Renata abrió la puerta, su perfume me golpeó antes que su sonrisa. Señora Eloísa, dijo estirando la mano con la pulcritud de una presentadora de televisión. Es justo como te imaginé. No supe si eso era un cumplido o un juicio. Le estreché la mano y entré. La casa no era la misma. Las paredes estaban más blancas, el sofá antiguo había sido reemplazado por uno minimalista, y la lámpara de bronce que colgaba del comedor había desaparecido. Había velas aromáticas en cada esquina y un difusor que soltaba olor a lavanda. No vi ni una sola foto familiar. Durante la cena, Renata habló poco pero con tono firme. Me preguntó qué hacía antes de jubilarme, elogió la ensalada que preparó como si esperara nota, y mencionó que estaban reimaginando la casa para que se sintiera más de ambos. Iñaki asintió en silencio, ocupado sirviendo vino blanco. Me esforcé por no mostrar sorpresa, ni dolor. Entendía que las casas cambian con el tiempo, que los hijos crecen, que las vidas evolucionan. Pero había una frialdad que no era casual. Una mirada en Renata que no se sentía bienvenida, sino evaluadora. Y cuando me fui esa noche,
Noté que incluso la lámpara del porche había sido cambiada por una con sensor de movimiento. No hacía falta encenderla, solo reaccionaba cuando alguien entraba. Al principio quise pensar que era cosa mía, que estaba siendo demasiado sensible. Pero con cada visita, algo más desaparecía. Una foto enmarcada que ya no estaba. La bandeja de madera que usábamos para los desayunos del Día de la Madre. El viejo perchero de la entrada. Todo sustituido por objetos más fríos, más modernos, como decía Renata. La primera vez que comentó algo directamente fue un domingo, cuando llegué con un queque de plátano recién horneado. Toqué el timbre como siempre, aunque nunca antes lo había hecho en mi propia casa. Renata abrió y, antes de saludarme, dijo con una sonrisa apretada: «Deberíamos organizarnos mejor. Es importante que avises con anticipación. Estamos tratando de establecer rutinas». Asentí sin discutir. Le entregué el queque sin decir mucho. Ella lo dejó sobre la encimera, ni siquiera lo miró. A los días pasé a dejar unos abrigos de invierno que había encontrado en una caja. Mi llave aún funcionaba, así que entré por el vestíbulo. Renata salió de la cocina de inmediato, ceño fruncido, brazos cruzados. «Luz», dijo, seca. «De verdad deberías esperar a que alguien esté en casa». Me disculpé, claro, pero algo se quebró en mí ese día. El modo en que me miraba, como si fuera una intrusa. Como si no supiera que esa casa había sido pintada por mis manos, esquina por esquina, con el mismo sudor que usé para pagarla. Iñaki me llamó esa noche. Su voz temblaba un poco, pero trataba de sonar neutral. «Renata piensa que sería mejor que avises antes de venir, por privacidad». Lo dijo en tono suave, casi culpable. No le respondí enseguida. Me limité a decir que sí, que lo entendía. Pero por dentro, lo único que sentía era que algo se estaba apagando. No el amor, porque ese nunca se va. Pero sí la certeza de pertenecer. Con el tiempo, dejaron de invitarme los domingos. Las llamadas se volvieron escasas. Renata empezó a referirse a la casa como nuestro hogar. Iñaki la miraba, luego bajaba la vista, como si no tuviera fuerza para corregirla. Y entonces, una tarde, vi en la pantalla de mi tablet una imagen que me dejó helada. Era sábado por la mañana y llovía con esa monotonía que me obligaba a quedarme en casa. Navegaba sin rumbo en mi tablet, revisando recetas, noticias, cualquier cosa que me distrajera de pensar en cómo se habían esfumado los domingos en familia. Y ahí la vi, una lámpara en venta. No cualquier lámpara. Era la de mi madre. La base de bronce, la pantalla con vitral verde y esa pequeña grieta al costado que yo misma había intentado arreglar con pegamento transparente. La vendían como pieza vintage, excelente estado. No mencionaban su origen. El precio era insultantemente alto. Entré al perfil del vendedor y empecé a reconocer más. Las ediciones antiguas de Neruda con tapas de cuero, el juego de techeco que solo usábamos en Navidad, los pequeños cuadros de óleo que colgaban en el pasillo. Todo, uno por uno, estaba en venta. No llamé. No escribí. Me puse un abrigo, agarré la tablet como prueba y manejé hasta la casa. Toqué la puerta con firmeza. Renata tardó en abrir. Cuando lo hizo, sonrió como si todo estuviera en orden. ¡Qué sorpresa, Eloísa! Necesito hablar con Iñaki, le dije. Ella no se movió. Está ocupado en el patio. ¿Quieres dejarle un recado? La ignoré y entré. Pasé por ese pasillo ahora estéril, con sus paredes blancas y decoración comprada en tiendas sin historia. Lo encontré midiendo una cerca, con un martillo en la mano. Tenemos que hablar, le dije, sin rodeos. Nos sentamos en los escalones del porche. Le mostré la tablet. Se quedó en silencio un largo rato. Yo no sabía que los estaba vendiendo. Pensé que los había guardado. ¿Guardado? Están en venta. Iñaki. Cada pieza. Cada recuerdo. Se frotó la cara. Parecía más joven, más frágil. Ella asumió que la casa era nuestra. Nunca la corregí. Pensé que lo haría después. Pero el después nunca llegó. No respondí.
Me levanté con el pecho apretado. Quiero las llaves. No hoy, pero pronto. Él no discutió. Solo asintió. Cuando me giré, vi a Renata espiando desde la ventana. No le devolví la mirada. Esa noche, en mi departamento, abrí la caja donde guardaba los papeles importantes. Encontré la escritura, el documento que demostraba lo que yo ya sabía. Amanecí temprano, como todos los domingos desde que me jubilé. Pelé manzanas verdes, las corté en gajos finos, añadí canela, ralladura de limón y una pizca de nuez moscada. Preparé la masa con calma, dejando que mis manos recordaran el ritmo. Era el mismo pie que hacía cada año para el cumpleaños de Iñaki. No tenía intención de discutir ni de provocar. Solo quería recuperar, aunque fuera por un momento, algo que solía ser nuestro. Lo envolví con cuidado en un paño limpio, lo puse en una canasta y conduje hasta la casa. Lloviznaba, y el cielo parecía sostener la respiración. Toqué el timbre. La música sonaba adentro, una melodía de jazz suave mezclada con risas apagadas. Después de una pausa larga, Renata abrió apenas la puerta. «No es buen momento», dijo, sin intentar sonreír. «Solo traje un pie». 5 minutos. Suspiró con un aire de exageración y cerró la puerta sin decir más. Esperé. Cuando volvió a abrir, Iñaki estaba detrás de ella, con los brazos cruzados y los hombros tensos. «Hola, mamá. Hoy no es buen día. Tenemos visitas». Levanté el pie con suavidad. Solo quería mantener la tradición. Antes de que él pudiera decir algo, Renata se adelantó, empujándolo levemente con el brazo. «Esto es exactamente lo que te dije, Iñaki. Lo de los límites. No puedes simplemente aparecerse así. Ayer avisé», dije, manteniendo la voz tranquila. «Y no respondimos». «Esa es la respuesta», dijo con los brazos cruzados. Sus ojos eran hielo. «Eres una sanguijuela patética de 60 años», soltó de golpe. «Vete. No vuelvas a nuestra casa». No me dolió. No en el modo en que uno espera. No sentí rabia, ni ganas de defenderme. Solo una quietud absoluta, como si todo por fin tuviera sentido. Sonreí con calma. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta con la escritura. La dejé sobre la mesa de la cocina con un golpe seco. «Entonces, llama a la policía», dije. 20 minutos después, los oficiales llegaron. El joven revisó los papeles mientras su compañero escuchaba nuestras versiones. Cuando terminó, se aclaró la voz. «Todo está en orden. La señora Narea es la propietaria legal de la vivienda». Renata no dijo nada. Solo palideció. Iñaki desvió la mirada mientras el oficial añadía, sin rodeos, que tendrían que desalojar. Las manos me temblaban un poco al guardar la escritura en la carpeta, no por miedo, sino por la claridad con la que finalmente sentía cada decisión. Esa noche apenas dormí, pero no por insomnio. Era una vigilia distinta, como si mi cuerpo necesitara estar presente, sentir cada minuto. Me levanté temprano, horneé un pie de manzana con la receta antigua, esa que solo hacía en ocasiones especiales. Esta vez no era una celebración. Era una despedida. Cuando llegué a la casa, el cielo estaba gris, pesado. Toqué el timbre como siempre, y esperé. Se escuchaban voces dentro, risas apagadas. Después de un largo minuto, Renata abrió la puerta solo lo suficiente para dejarse ver. «No es buen momento», dijo sin emoción. «Solo traje un pie». 5 minutos. Nada más. Suspiró con exageración y cerró la puerta sin despedirse. Esperé afuera. No hacía frío, pero algo en el aire se sentía tenso. Al abrir de nuevo, Iñaki estaba ahí. Brazos cruzados, mirada baja. «Es domingo. Tenemos visitas», murmuró. Levanté el pie con cuidado. Solo quería mantener la tradición. Renata apareció detrás de él, empujándolo suavemente al costado. «Esto es exactamente lo que te decía, Iñaki. No entiende los límites. No puede simplemente aparecerse como si nada». «Ayer avisé», respondí, con la voz tan serena que hasta yo me sorprendí.
Y no contestamos. Esa es la respuesta, dijo. Sus ojos eran dos piedras. Y entonces lo dijo, sin pestañear. Eres una sanguijuela patética de 60 años. Vete. No vuelvas más a nuestra casa. No me inmuté. No sentí rabia. Solo una certeza tranquila. Saqué la carpeta de mi bolso y la dejé sobre la mesa. Entonces llamen a la policía. 20 minutos después llegaron. El oficial joven revisó la escritura, los registros, todo en orden. Su compañero escuchaba sin intervenir. La señora Narea es la propietaria legal, dijo el oficial, claro y sin rodeos. Renata palideció. Iñaki no dijo una palabra. El mismo oficial añadió que si no contaban con el consentimiento de la dueña, tendrían que desalojar. Ella giró y subió las escaleras con furia. Iñaki la siguió. Yo me quedé sentada, junto al pie aún tibio, en completo silencio. Cuando volvió, me dijo en voz baja que Renata se iba. Asentí cuando Iñaki me lo dijo. No había nada más que agregar. Ella se iba. No supe si sentir alivio o tristeza. Me limité a recoger los platos de la mesa sin apuro, como si ese pequeño gesto pudiera sostener la calma. El portazo llegó 1 hora después. No lo acompañaron palabras, solo el golpe seco y la vibración breve de los vidrios. Iñaki estaba junto a la ventana, los brazos cruzados, la mirada perdida. Dice que la humillé, murmuró sin mirarme. No respondí. El silencio pesaba, pero no dolía. Era el tipo de silencio que queda cuando algo termina y no hace falta discutirlo. Quise que funcionara, continuó. Pensé que si aguantaba lo suficiente, si la casa parecía suya, si todo encajaba, entonces no se iría. Pensé que la estabilidad podía inventarse. Lo miré. Estaba más delgado, los hombros caídos. Pero había honestidad en sus palabras. Una desnudez que no le conocía desde niño. No tenías que ganarte nada conmigo, le dije con suavidad. Lo sé ahora. Pero entonces no. Pensé que estaba construyendo algo real. Y lo estabas, Iñaki. Solo que no era para ustedes. Era tuyo, y lo estabas entregando sin darte cuenta. Suspiró y se frotó la cara. Luego desapareció por unos minutos. Al volver, traía un cuaderno bajo el brazo. Lo abrió en la mesa, lo giró hacia mí. Hice una lista, dijo. De todo lo que dejé ir sin pensarlo. Página tras página, vi nombres, actividades, lugares, gente con la que ya no hablaba, proyectos abandonados, comidas favoritas que ya no preparaba. Hasta salir a correr estaba ahí, tachado. No me prohibía nada, mamá, dijo con la voz temblando. Solo me hacía sentir que esas cosas eran infantiles, egoístas, poco serias. Apoyé mi mano sobre la suya. No intenté consolarlo. Solo le mostré que seguía ahí. Puedes quedarte. Todo el tiempo que necesites. Pero desde cero. Nada a medias. Sin mentiras. Él asintió sin dudar. Y esa misma noche subió al altillo. Bajó con cajas que aún llevaban mi letra en marcador. Adentro estaban los álbumes, los libros de mi padre, algunos platos que pensé perdidos. Algunas cosas, supe entonces, él las había salvado a escondidas. Durante los días que siguieron, la casa pareció exhalar. Como si hubiera estado conteniendo el aliento durante demasiado tiempo. Iñaki y yo limpiamos habitación por habitación, sin hablar mucho, pero sin evitar la presencia del otro. Era una forma de estar juntos sin exigencias. Lavamos las cortinas, movimos muebles, sacamos objetos rotos. Encontramos cosas pequeñas que creíamos perdidas. Una cuchara antigua con iniciales grabadas, un dibujo escolar con una estrella dorada pegada torcidamente. Una tarde, mientras repasábamos los estantes del living, Iñaki se detuvo frente a un cuadro que antes había estado en el pasillo. La fotografía familiar enmarcada, con Miguel, él y yo sentados en la plaza frente a la casa. Estaba descolorida, el marco astillado. Deberíamos restaurarla, dijo sin mirarme. Asentí.
No era solo la foto lo que quería recuperar. Era la historia. La suya, la mía, la nuestra. Al día siguiente, Iñaki fue a correr por primera vez en meses. Regresó transpirado, con las mejillas coloradas, y una sonrisa silenciosa. Me alegró verlo así. Me recordó a ese niño que salía al patio y volvía con hojas pegadas en el pelo y las manos llenas de barro. Esa misma tarde trajo sus dibujos, sus ideas, y me habló de un cliente que quería retomar. Lo escuché con atención. No por cortesía, sino porque realmente tenía algo que decir. Y cuando pensábamos que lo peor ya había quedado atrás, apareció de nuevo. Primero fue una carta, luego un mensaje de voz. Había cambiado el tono. Esta vez no pedía perdón. Esta vez reclamaba, «Me debes algo», decía. «Yo invertí en ti». Iñaki borró el audio sin responder. Unos días después llegó un sobre, grueso, lleno de papeles mal redactados, exigiendo compensaciones, haciendo amenazas. Lo leímos juntos. Luego llamé a Carmen, mi abogada de siempre. Revisó cada hoja y nos miró con una calma firme. No tiene validez. No hay base legal. Solo está buscando una reacción. Esa noche, Iñaki escribió una respuesta legal simple y clara. Carmen preparó la notificación de alejamiento. Y fue él quien pidió entregarla personalmente. Quería cerrar ese ciclo con la misma honestidad con la que había empezado a mirarse al espejo. Salió temprano en la mañana, sin prisa, y volvió horas después con la cara en paz. Y ChatGPT. No dijo mucho al volver. Se sentó, se quitó los zapatos, y se sirvió un vaso de agua. Su forma de respirar era distinta, más lenta, como si hubiera dejado algo muy pesado en el camino. Me miró con una serenidad que no le conocía y dijo simplemente: «Se acabó». No hizo falta más. Sabíamos exactamente a qué se refería. Esa noche cenamos en silencio, pero no en tensión. Era un silencio cómodo, lleno de entendimiento. Después de lavar los platos, sacamos las últimas cajas del altillo. Las revisamos juntas: cartas antiguas, libretas escolares, una figura de cerámica rota que Iñaki había hecho en séptimo básico. Decidimos guardar algunas cosas, donar otras, y reconstruir el resto. Durante las semanas siguientes, la casa fue transformándose. No de golpe, sino a través de pequeñas decisiones. Pintamos las paredes, colgamos nuevas fotos, dejamos espacio para otras historias. Iñaki comenzó a trabajar desde casa en algunos proyectos de diseño y se reunía con antiguos colegas con frecuencia. A veces lo veía salir con ropa deportiva, mochila al hombro y auriculares puestos. Volvía con los ojos brillantes y olor a sudor, pero con una calma que no tenía antes. Hablaba menos de Renata. No por evasión, sino porque ya no la necesitaba para explicar nada. A veces mencionaba algo de forma breve. Eso era algo que a ella le molestaba, o esto me recuerda a cuando traté de encajar en lo que no era. Pero no había rencor. Solo distancia. Un día, mientras acomodábamos libros en la estantería nueva que habíamos armado juntos, Iñaki se detuvo y me miró. «Gracias por no rendirte conmigo». Le respondí que nunca fue una opción. Tiempo después, me pidió ayuda para mudarse. Había encontrado un pequeño departamento cerca de su nuevo trabajo, nada ostentoso, pero lleno de luz. Lo acompañé. Claro. En una de las paredes colgamos la foto familiar restaurada. Él la colocó con precisión y nivel. Luego se hizo hacia atrás y la observó en silencio, como si reconociera en ella algo más que una imagen. Esa noche volví sola a casa. La casa estaba más tranquila que nunca. No vacía, sino en paz. Y al entrar, sentí que todo lo que había dolido, de alguna forma, ya estaba ordenado. Con el paso de los días, la rutina volvió a instalarse con suavidad. No era la misma de antes, pero tenía su propio ritmo: el café por la mañana con la radio bajita, los paseos breves al mercado, la cocina lenta los fines de semana. La casa ya no me dolía. Era otra vez mi espacio, pero no uno que excluyera a los demás. Era un lugar que había sobrevivido al olvido, al abuso, y también al silencio. Una tarde de otoño,
Iñaki vino a almorzar. Trajo pan recién horneado y una botella de vino blanco. Comimos en la terraza, con el sol tibio sobre la mesa. Me habló de un nuevo proyecto, un cliente grande, de los retos que venían, de las cosas que aún tenía que entender sobre sí mismo. Pero ya no lo decía con angustia. Lo decía con esa mezcla de respeto y humildad que solo aparece cuando uno ha estado realmente perdido y ha encontrado el camino por sus propios pies. ¿Sabes qué pensé el otro día? Me dijo mientras servía otra copa. Que quizás deberíamos crear algo juntos. Un proyecto. Algo tuyo y mío. Lo miré sorprendida. No por la propuesta, sino porque él, por primera vez en años, me estaba viendo como algo más que su madre. Me estaba invitando a ser parte de su presente, no solo de su pasado. ¿Y qué haríamos? No sé. ¿Te acuerdas del taller de escritura que hacías con las señoras del hospital? Algo así. O clases de cocina. O un espacio para conversar. Sonreí. No le di respuesta inmediata. Lo dejé en el aire, como esas ideas que necesitan flotar antes de encontrar su forma. Después del almuerzo, nos quedamos en silencio, mirando las hojas caer. Pensé en todo lo que habíamos perdido, pero también en lo que habíamos recuperado. No todo vuelve. Pero a veces lo que se reconstruye es más fuerte que lo que se rompió. Un par de semanas después, fui al banco y actualicé el fideicomiso de la casa. Dejé todo en orden, sin cabos sueltos. No por desconfianza, sino por amor. Quería que Iñaki heredara más que una propiedad. Quería que heredara claridad. Volví caminando a casa, con la sensación tranquila de haber cerrado un ciclo. Y ChatGPT.